¿Cómo va todo este tema? ¿Cómo se va desarrollando la currícula? ¿En qué medida va avanzando? Todas esas cosas que tienen que ver con la educación de nuestros hijos. Ministro, qué gusto saludarlo, bienvenido. Iván, muy buenos días, un gran saludo a todo el equipo de Bolivia TV, un gran abrazo a todos los bolivianos y bolivianas que nos ven, nos escuchan y obviamente deseando el mejor éxito en este inicio de las actividades educativas. Mañana ya se inician las inscripciones, ministro, ya todo está preparado, está listo, ¿cómo andamos en ese tema? ¿Se registran filas? Ustedes, las autoridades siempre recalcan que no deberían existir filas, que los papás no deberían dormir ni una noche ahí en las afueras de los colegios. Sí, efectivamente una tradición que era perjudicial para los papás, mamás, para las unidades educativas, por las presiones que existía, etcétera. Eran las filas que se iniciaban. Yo me acuerdo cuando asumí el ministerio, empezaban algo así como el 10 de enero, ¿no? Ya. Después lo adelantaron al 1 de enero y en algunos casos incluso hacían filas desde octubre. Han desaparecido y este es un logro importantísimo gracias a la colaboración de los propios padres y madres de familia. Este aspecto que se concentraba en unidades educativas de alta demanda, principalmente en los centros de la ciudad, de las ciudades capital, ha logrado ser ya revertido y ya no hay filas. A través de un mecanismo poco tradicional en el ámbito educativo, pero que democratiza y transparenta la asignación de cupos en unidades muy demandadas, el sorteo, se ha logrado establecer un mecanismo que obviamente impida que alguien vaya a hacer fila en un grupo familiar y que ya cuando empiezan las inscripciones, en la noche anterior, comiencen a ofrecer a 1000 bolivianos su puesto. Y hacía un negocio tremendo. Por lo tanto, esto ya ha desaparecido. Hubo un caso en el piloto, en la unidad educativa Carlos Beltrán, producido por una mala orientación en torno al tema del sorteo. Hay una situación que está siendo procesada para determinar responsabilidades y obviamente esto lo está solucionando la directora distrital. En algunos aparecieron 2 o 3 papás un poco desorientados, pero ya definitivamente son 2 años, el año pasado y que no tenemos las largas filas el día de las inscripciones. Seguramente mañana aparecerán, hoy día o mañana en la madrugada, algunos papás tratando de ganar el día. Eso hemos pedido a los directores que eviten, poniendo horarios adecuados para los papás para que puedan inscribirse, y además, como ya está dividido por cursos, debería tenerse una inscripción normal sin ningún problema ni necesidad de hacer la fila para ingresar primero. Y ministro, eso para los primeros cursos, para el inicial, porque luego ya se tiene automático, si no me equivoco, la inscripción, ¿cierto? Así es, esto es para los primeros, inicial que tiene mucha demanda porque al haberse constituido gracias a la ley Avelino Siñanis Elizardo Pérez en una etapa obligatoria, los papás han ido demandando cada vez más la inscripción de sus niños a iniciar. En primero de primaria, sí, obviamente hay una situación de alta demanda, ahí se ha hecho sorteos y de acuerdo a los sorteos tiene que hacerse la inscripción. Y de segundo para adelante, todos los alumnos antiguos se inscriben automáticamente, los papás tienen que ir a hacer la regularización dentro de los cronogramas establecidos en las direcciones de cada unidad, para que obviamente se establezca oficialmente que está ratificado. Hay papás que los cambian de colegio y a veces aparece el niño con doble inscripción. Este tema tiene que tener cuidado el papá y la mamá, que si no va a estar en la unidad educativa que antes estaba, tiene que comunicar a la unidad educativa para que le hagan el traspaso de su RUDE y de esta manera no exista el problema de que aparece con doble inscripción. Muy, de repente pueda dar cupo a otra persona que quiere entrar, a otro alumno, ¿no? Básicamente es ese también el tema. Con esto habilita inmediatamente a otra persona. Ministro, lo que tampoco vemos hace algunos años ya es el problema que se tenía antes con el incremento en las pensiones. Ahora se coordina bien eso con la Asociación de Colegios Privados. ¿Ya se ha llegado a un acuerdo? Acuerdo no, pero sí se ha planteado un incremento. Obviamente ellos en las últimas declaraciones han rechazado, porque ellos hacen la proyección de sus ingresos con el tema del incremento salarial y los aspectos vinculados el anterior año estaba muy claro, el tema del segundo aguinaldo. El año pasado el Ministerio de Economía les dio
4.1% de incremento, este año se ha aprobado el 4%, y lo que siempre les decimos, el incremento del 4% a un estudiante hay que proyectarlo a un tema que es real, y es que si tienen 15 alumnos se multiplica 4 por 15, y ese es el incremento en los ingresos que tiene la unidad educativa privada. Si son 20, 30 o 40 alumnos se multiplica 4 por los 30 alumnos, y eso le va a dar el incremento en el curso. Este factor es un factor que los ayuda. Las tasas de inflación han estado por debajo del 1.5%. Sí. Originalmente debería haberse planteado un incremento similar o un poco superior a lo que era la tasa de inflación del año pasado, pero justamente pensando en el equilibrio, uno, de la canasta familiar y el otro de la sostenibilidad de las unidades educativas, es que se ha planteado mantener este incremento del 4% para la gestión 2019. Muy bien, ahora, ministro, vamos a reiterar un poco a las unidades educativas, a los padres de familia, quienes están preocupados por este tema, no solamente en las ciudades, más que todo en los diferentes municipios, en las comunidades. ¿Cómo hemos ido avanzando en estos últimos años? La ley, ¿qué nos permite ahora? Por ejemplo, antes era muy estricto el uso de uniformes, y no se iba con uniformes establecidos, los alumnos no ingresaban. ¿Ese tema ya se ha saldado, ministro? ¿Ya tenemos todo claro con ese tema? Sí, un principio que está incorporado dentro de lo que son los principios del derecho a la educación, expresados en nuestra Constitución Política del Estado, en la ley Avelino Siñana y Lizardo Pérez, en las normas y reglamentos, y en lo que siempre nuestro presidente Evo Morales nos reitera: hay que pensar en todos, no solamente en algunos. Y en ese sentido es que el principio esencial que se ha planteado es que la educación, o con la educación, no puede hacerse negocio. O sea, el de pensar que alguien pueda hacer una inversión en un colegio privado o incluso en unidades educativas fiscales para poder tener un rédito a través de presionar o obligar a los papás a comprar uniformes o a dar cuotas u otro tipo de situaciones. Por eso es que la ley ha establecido, y el reglamento, nuestro reglamento anual llamamos la resolución 01, este documento que regula todos los aspectos vinculados a la actividad educativa y la gestión educativa. En este documento, que es resultado, pero sí recomendamos mucho que en la mayoría de los casos se intente utilizar material reciclado, de tal manera que no se esté haciendo una presión hacia la economía familiar comprando cartulinas, elementos que obviamente van convirtiendo la educación en una carga pesada, y no tiene que ser pesada, tiene que ser la adecuada dentro del marco de lo que son las obligaciones como familias. Ministro, ya han pasado ¿cuántos años de la implementación de la ley Avelino Siñana y Lizardo Pérez? ¿Qué evaluación nos puede hacer? Hemos tenido cambios en la educación, más adelante vamos a estar hablando también sobre la inversión que se hace, es una importante inversión la que realiza el Estado boliviano precisamente en el tema de educación, que considera primordial. ¿Cómo andamos con la implementación del Avelino Siñana y Lizardo Pérez en nuestro país? Los datos históricos nos remontan a el 2006, el Congreso Educativo, donde sale el proyecto en un marco de un trabajo conjunto con organizaciones. Del 2006 al 2010 es el periodo de construcción de los diálogos con los diferentes sectores educativos para que finalmente, después de un proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa y promulgación del presidente por parte de nuestro hermano presidente Evo Morales, en la sede de la Confederación de Maestros Rurales, lo que daba una señal y mantiene la señal de que la ley ha sido trabajada en consenso con maestros urbanos, maestros rurales, con organizaciones sociales indígenas, con los padres, incluso con los estudiantes de secundaria que participaron, normalistas, etcétera. Esta base social le ha permitido, y aquí viene el debate interesante, porque ahora se va a poner caliente el debate en todos los temas por el tema electoral. La ley se aprueba el 20 de diciembre del 2010. Se tarda aproximadamente unos 4 años en construir todo el aspecto de la reglamentación y fundamentalmente la currícula, o el currículo que se iba a implementar. ¿Qué contenidos, cómo organizamos los contenidos, qué planes de estudio van a tener?
Se aprueba el 2012, se hace unas correcciones el 13 en sugerencia de los maestros y sale universalizado nuestro currículum el 2014. Esto lo digo por lo siguiente. Hay mucha gente que agarra y dice, ha fracasado la ley Avelino Cignani, ha fracasado. La ley como implementación de contenidos en el aula tiene su fecha histórica el 2014. Y a partir del 2014 sí comenzamos a implementar. Los estudiantes de secundaria hasta el año pasado, un año atrás, todavía tenían de manera plena lo que era el contenido de la reforma educativa del neoliberalismo. Por lo tanto, los que vamos a sentir los cambios son en nuestros hijos ya en la primera promoción, el 2020, que va a estar articulada de manera plena a todo lo que es la aplicación de los 6 años de primaria y 6 años de secundaria. Y ahí viene un tema que es bien interesante. Vienen Víctor Hugo Cárdenas, viene José Luis Álvarez, el ex dirigente trotskista, viene la oposición y obviamente plantan sellos a todos los temas que trabajamos en los diferentes ministerios y ponen el tema de, en materia educativa, la ley ha fracasado, es un fracaso, la ley no ha tenido ningún resultado, la calidad de la educación está bajando. Yo le preguntaba al señor Cárdenas, a ver, haremos un ejercicio. En su época, cuando él era director de ETARE, del grupo que organizó la reforma educativa, ¿cuántos interinos había? En su época había cerca de 18.000 a 20.000 interinos. El interino era el maestro improvisado, el maestro que entraba por diferentes razones. Podía ser un ingeniero en la ciudad, pero generalmente eran bachilleres en el campo. ¿Por qué? Porque el gobierno, el Estado no les mandaba maestros. La pregunta es, si en esa época había 18.000 interinos, ¿cuál era el nivel de calidad que se tenía de un maestro no formado? Nosotros decimos, en este momento, con la ley Avelino Cignani, ¿cuántos interinos tenemos? 0. 0 interinos. Hemos trabajado con el programa de profesionalización de maestros interinos, impulsado por el presidente, el programa de especialización de maestros de secundaria, con el programa de formación complementaria y otros cursos más, todo el proceso de formación profesional del maestro. Al interino le hemos dicho, ¿quieres quedarte? Te quedas, es tu derecho, pero tienes que estudiar. Estudiaron, obtuvieron su primero nivel de maestro y después están sacando su licenciatura. En este momento no hay interinos, todos han sido formados. Nos acusan de que estamos queriendo afectar la profesión de maestros. En la época de estos interinos estaban entrando sin ninguna condición como maestros, estaban entrando como personas profesionales o como bachilleres comunes. En cambio ahora hemos preservado la profesión de maestros. Y un datito más solamente comparativo. En la época del neoliberalismo, uno de los temas que era notorio, en la época de Víctor Hugo Cárdenas, o en la época que fueron dirigentes los trotskistas, teníamos tasas de abandono en secundaria entre el 10% y el 8% aproximadamente. ¿Cuánto es en secundaria en este momento? 4%. Hemos reducido casi a la mitad y sigue avanzando la reducción de la deserción en secundaria. Y donde ha sido un triunfo realmente fuerte ha sido en primaria, porque si en primaria se reducen los niveles de deserción, estamos reduciendo el analfabetismo, estamos reduciendo el rezago escolar, es decir, hay impactos en los indicadores educativos. Y ahí viene el tema. Si ellos tenían 8% de abandono, y a eso se adiciona un 4.5% aproximadamente de abandono en primaria, ¿cuál era su nivel de educación? ¿Cuál era el nivel de fortalecimiento de la educación? Ahora tenemos 4 en secundaria y 1.5 en primaria. Es decir, hemos reducido la deserción a lo mínimo. Y un dato que siempre es fuerte cuando lo vemos en la planilla, todo lo que estoy hablando está en la planilla, está en el registro fácilmente comprobable. En la época de todos estos señores neoliberales, que ahora se llenan la boca de decir que ha fracasado la ley Avelino Cignani, había 18.000 maestros interinos, 18.000 maestros en secundaria. Para el 2005 llegaron a 22.000 maestros de secundaria. ¿Saben cuántos tenemos en este momento? 58.000 maestros de secundaria.
Entonces la pregunta es, si ellos tenían la mitad de los maestros de secundaria de ahora, ¿cómo desarrollaban la secundaria? ¿Cómo daban la secundaria? ¿Qué condiciones tenía la secundaria? Yo he encontrado en las comunidades maestros de primaria dando en secundaria. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, la reforma educativa, nunca desarrolló secundaria, se quedó en primaria, lo volvió obligatorio, cumplió sus tareas en primaria, dio ítems en primaria, pero en secundaria no. Porque tenía la concepción que secundaria tenía que desarrollarlo la universidad. Pero no solamente eso dice la oposición, algunos sectores que lo replican, las redes sociales, lo replican los medios de comunicación. Ministro, hablan hasta la currícula que se maneja en las unidades educativas, politizan hasta la currícula que se utiliza en las unidades educativas. Eso es lo que sacan los medios de comunicación escritos, lo sacaron en los últimos días. Así es. Miren, viene, y esta tiene una historia muy breve. Los Tiempos saca este titular, que dice: directores vigilarán que maestros hablen de hitos del MAS en clases. Y lo ponen así salió en el titular de Los Tiempos, en este titular. Ahora ya lo han corregido en el digital, y dice, hablarán de la currícula, controlarán que hablen de la currícula. El tema es que este titular, que se origina en una noticia de una denuncia de Elmer Rebollo, dirigente trotskista de Cochabamba, que dice, les han dicho a los directores que nos obliguen a hablar de los hitos del MAS dentro de nuestras clases. Lo vuelve escándalo, y a partir de ello varios medios comienzan a replicar, toman las declaraciones del director Iván Villa de Cochabamba y comienzan a armar, pero así armar, todo un contexto especulativo en torno al tema de si es que están obligando o no a los directores a hablar de los hitos del MAS. Yo declaro en Cochabamba, y tuve mucho cuidado. Primero, el contexto y el periodo histórico de los últimos 13 años se ha incorporado, estaba incorporado. Hace más de 3 años, cuando se pule la currícula de secundaria, pero nadie dijo nada. Entonces, obviamente, o no lo han leído, o lo han querido utilizar en este momento electoral. Y sale un titular escandaloso, especulativo, pero además falso, porque nunca se ha establecido una instrucción a los directores que hablen de los hitos del MAS. El periodo de gobierno del presidente Evo Morales, como fue lo de Víctor Paz Estenssoro, o como fue lo de Banzer, ya está incorporado dentro de la currícula como la historia pasada o la historia presente. Es parte de la currícula. Imagínense que a alguien se le ocurra decir, bueno, para evitar que sea entendido como adoctrinamiento, vamos a quitar este periodo. No les vamos a enseñar a los estudiantes este periodo hasta que después pasen la historia y lo incorporen. Es irracional. Pero ¿cómo se puede entender, ministro? Nos preguntamos, de no enseñar a los chicos estos cambios que se están generando en nuestro país, porque no estamos hablando de un tema político, ministro, estamos hablando de esos cambios, de esa transformación económica, de esa transformación productiva, de esa transformación social que se ha venido viviendo en estos años. ¿Cómo se puede entender que así como nosotros hemos ido estudiando a nuestros presidentes y todo lo que ha pasado en la historia de nuestro país, nuestros hijos no la puedan aprender? Así es. Por eso es que otros medios, La Razón, por ejemplo, saca el titular: Educación aclara que es parte de la historia la gestión de Morales en la currícula. O El Mundo: es parte de la historia gestión de Morales en la currícula. Y otro, ministro dice que se trata de contenidos curriculares. Y es eso. O sea, es parte de un periodo histórico en el cual incorporamos todos los elementos desarrollados. Lo mismo que se hace del 52 con los gobiernos del MNR, o los gobiernos de Paz Estenssoro, Siles, que se analiza el contexto de lo que hicieron en esa época. Por eso reivindicamos el derecho a la educación. Se consolidó con el Código de la Educación de 1955, hay que valorarlo, reconocerlo. En el contexto actual, la nacionalización de las minas, en el 52 la nacionalización de las minas, y en el 2006 la nacionalización de los hidrocarburos, son dos hitos históricos de Bolivia. No podemos nosotros agarrar y decir, bueno, evitaremos el de hablar de este tema,
lo excluiremos de los contextos educativos y a partir de ello obviamente generar una situación de aparente imparcialidad. El tema es concreto. Lo que ha hecho el presidente Evo Morales en el gobierno en los 13 años ingresa como parte de la historia, no ingresa como hitos del MAS. Ministro, ya no tenemos mucho tiempo, pero tengo todavía unas consultitas bien rapiditas que quiero que me responda. Tercero y cuarto de secundaria, 8 horas más pasarán clases para reforzar matemáticas, física, química. Sí, lo que se ha establecido es en tercero y cuarto aumentar 4 horas para física, 4 para química, 8 en total, teniendo ya toda la parte físico-química, 64 horas desde tercero hasta sexto de secundaria. Esto fortalece esta área científica y obviamente lo que está haciendo es equilibrar los componentes curriculares para que todo lo que recibe el estudiante tenga un componente adecuado a lo que va a ser después su incorporación o a la universidad, pero también hay que pensar que otros jóvenes van a otros ámbitos y obviamente la currícula no tiene que tener solamente lo que van a requerir algunas profesiones en la universidad. Por eso es que algunos nos dicen, deberían poner más horas de físico-química. Sí, pero algunos van a estudiar comunicación o sociología, o van a estudiar áreas sociales y humanísticas, y eso tiene que equilibrar la formación integral del estudiante. Por eso es que hemos aumentado la carga horaria en físico-química en un equilibrio para fortalecer esta área, como lo hicimos antes con matemáticas, y obviamente vamos a ir trabajando en coordinación con los maestros y obviamente trabajando con los papás y mamás también, el desarrollo y el mejoramiento de nuestro sistema educativo en la parte de calidad a través de lo que es formación de maestros y el desarrollo curricular. Ministro, gracias por estar con nosotros, que tengamos todos, ustedes como autoridades, los maestros, los padres de familia y los estudiantes, un excelente año escolar. Así es, un gran abrazo a todos los papás, mamás, nuestros estudiantes y a todo el sistema educativo. Gracias, ministro. Nos vamos a una pausa en El Pueblo es Noticia, enseguida retornamos con más. ¿Por qué votar por Frente para la Victoria? Porque somos una nueva forma de hacer política, porque sabemos cómo hacer un mejor país. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. No nos vamos a perpetuar en el poder. No vamos a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te dejaremos solo a ti. Tengo una maestría en gerencia de proyectos y una amplia experiencia en proyectos sociales. Te invito a ti para que juntos cambiemos el país. Participemos todos en las primarias. Third System Move is the only guarantee for a real revolution. El movimiento Tercer Sistema Niscahuanca, Checamanta, Revolución Chayanja. Movimiento Tercer Sistema Partido Político Humana Canquiva, Chekpach Takisarham, Uli Pachar, Irparañataki. Utiri, Sarab Hañani, acá primariaro. Yo no sé cuál es el temor y el miedo ante la candidatura de una humilde mujer del pueblo, que el único arma que tiene es la voz que quiere llegar hasta el último rincón de Bolivia. El año 2003 ha habido un quiebre en el Estado. Hemos pasado de un Estado neoliberal a un Estado socialista comunitario, desde una mirada de la ciudad del Alto a Bolivia. Ustedes están en compañía